Amables televidentes, en Propuesta Semanal contamos con la participación del doctor Onofre Rojas. El doctor Onofre Rojas es secretario de Políticas Sociales y de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, pero es también médico y aparte de que es médico, su especialidad justamente es la salud pública. Muy buenos días, Onofre, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón. Caramba, para mí es un honor poder conversar contigo en tu propuesta semanal. Lo considero como un privilegio realmente. Estoy a tu orden. Sí. Gracias, Onofre. Ambos, cada uno de nuestros hogares, por eso hacemos la entrevista por la vía telefónica. Onofre, las medidas que ha tomado el gobierno, no me refiero a las económicas, pero podemos tratarlas esa también, pero las medidas en términos sanitarios, ¿tú crees que es suficiente? ¿Tú crees que se puede hacer más de lo que se ha hecho? Bueno, las medidas en sentido general están bien orientadas. Son las medidas que en general se han estado siguiendo en el ámbito internacional y van en la línea de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero evidentemente que estas no han sido suficientes. Es decir, la realidad ha venido demostrando que nuestras capacidades son limitadas. Igualmente, no es solamente acá, incluso los sistemas sanitarios de naciones muy desarrolladas, como es el caso de los Estados Unidos, el caso de Italia, de España, muestran una especie de colapso de los sistemas sanitarios. Pero evidentemente que en el caso nuestro, es decir, hay muchas de las medidas que se han debido ejecutar con mayor celeridad y con una mayor planificación. O sea, ¿como cuáles, por ejemplo, Onofre? Sí, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el aislamiento de la población. O sea, te indican que nosotros no tenemos un sistema sanitario, preparado adecuadamente para actuar en situaciones de emergencia como la que se han presentado. Lo propio, la preparación de cada una de las unidades de atención médica, especialmente las unidades para atender pacientes que requieran una atención en estado crítico. O sea, no hemos estado lo suficientemente preparados, no ha habido una orientación lo suficientemente clara hacia la población sobre cuáles son esos establecimientos, dónde están ubicados, de qué capacidad disponen. Y entonces, en ese sentido, parte incluso de los problemas que hemos tenido, tanto de contagio como ya de labores de recuperación de pacientes infectados, tienen que ver con el nivel de una cierta desorientación que ha habido. ¿Por qué? Porque esto requiere realmente de que exista un solo mando, bien claro, desde el propio Ministerio de Salud, y también que esto pueda expresarse en términos territoriales. Lo que son las direcciones provinciales de salud tienen que estar lo suficientemente en capacidad para darle seguimiento a los casos de su territorio y para trazar las medidas concretas en cada ámbito territorial. Y esto es lo propio a nivel municipal. Entonces, es muy probable, estamos prácticamente seguros de que una gran cantidad de casos se nos han estado escapando, no están debidamente registrados, porque nosotros también al mismo tiempo hemos tenido un retraso muy importante en la implementación de la aplicación, por un lado, de las pruebas rápidas
y por otro lado de tener más establecimiento en capacidad de establecer las llamadas pruebas PCR, las pruebas definitivas que te dan el diagnóstico definitivo. Entonces, ese es uno de los problemas que va a provocar que nosotros sigamos teniendo nuevos casos y que por tanto digamos que vamos a tener más población en riesgo. De todas maneras, hay que seguir insistiendo en que esas son las medidas fundamentales que deben aplicarse. Lo propio ya una medida más general que involucra, digamos que a toda la sociedad, al gobierno completo, pero a toda la sociedad, que es la medida del aislamiento social. Es decir, hay que procurar que esto sea cada vez más riguroso, o sea, en cuanto a el tiempo que está establecido de permanencia en los hogares, eso debe de ser respetado por el conjunto de la población, y entonces, bueno, ya esto implica, es decir, un nivel de conciencia y disciplina social que todos debemos de procurar lograr que la sociedad dominicana sufra los menores estragos posibles, tomando esta medida, que es la que finalmente va a ayudar más a poder superar la grave situación por la que está atravesando el mundo y en la parte que nos corresponde a nosotros como República Dominicana. Onofre, pero da la impresión, bueno, tú lo mencionaste marginalmente, que todos los sistemas sanitarios han colapsado. Yo acabo de recibir por la vía de uno de los grupos que estoy en WhatsApp el fallecimiento de un dirigente de la Fuerza del Pueblo en los Estados Unidos y dan cuenta de que él fue varias veces al hospital y que no fue atendido. Es decir, el asunto ha sobrepasado, inclusive en Estados Unidos hay escasez de mascarillas y también está el tema de las pruebas también que no abundan. Aquí el problema es que son básicamente 3 laboratorios que no dan abasto. Así es. Así es. Bueno, sí, Ramón, yo creo que ciertamente esta situación plantea un replanteamiento global en los sistemas de salud, pero digamos que son cosas que se conocen, que no es que la estamos descubriendo ahora. O sea, el coronavirus pone en evidencia las falencias de los sistemas de salud, pero no es porque no se conozca, sino porque hemos dejado de lado las medidas fundamentales. Por ejemplo, hay algo de lo que tanto se ha hablado aquí en la República Dominicana, pero a nivel muy general, porque se habla, pero yo siento que muchas veces no se comprende, de parte incluso de los mismos actores encargados del sistema de salud, que es la llamada estrategia de atención primaria. La estrategia de atención primaria en salud se estableció en el año 1978 en una conferencia mundial de salud famosa que se celebró en Alma-Ata. Alma-Ata es la capital de una de las repúblicas soviéticas que se llama Kazajstán. Bueno, desde 1978 se establecieron unas metas en salud que se denominaron Salud para Todos en el año 2000. Desde el 78 se entendía que en los últimos 22 años del siglo pasado la humanidad debía lograr unos estándares en salud y con unas metas muy precisas orientadas a disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad general, proveer de sistemas de agua potable universalmente a las poblaciones, garantizar unos mínimos, unos básicos en materia de nutrición, etcétera, etcétera. Es decir, eso que hoy se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que entre el año 2000 y el 2015 fueron lo que llamaron los llamados Objetivos del Millennium. Es decir, los Objetivos del Millennium, cuando tú lo analizas, no son más que
las metas que se dio la Organización Mundial de la Salud, de la salud para todos en el año 2000. Luego lo convirtieron los objetivos del milenio al 2015, cuando evalúan el cumplimiento de los mismos, tenemos que fue un cumplimiento muy limitado, y entonces a partir de ahí se lanzó los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están al 2030. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente el mundo no se ha concentrado en esas metas básicas y en la orientación clara para la salud pública. La estrategia que se concibió en el 78, que se llamó Estrategia de Atención Primaria en Salud, es muy importante que la gente procure entender de qué se trata, porque eso aquí y en el mundo se ha confundido como que la Estrategia de Atención Primaria en Salud es una estrategia nada más en el primer nivel de atención, y que es una estrategia para poner lo que antes se llamó clínicas rurales, ahora le llaman unidades de atención primaria en salud, las UNAT, que sí son muy importantes, y ese es un primer nivel para que el ciudadano pueda tener como una atención básica. Pero, ¿qué pasa? Que la estrategia de atención primaria en salud como estrategia es una estrategia, vamos a decir, integral, que implica, ¿no verdad?, garantizar la atención médica en todo el sistema de salud, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel terciario. Es decir, que pone los servicios de salud por niveles de complejidad y garantiza una atención adecuada en esos niveles. Pero la estrategia de atención primaria en salud tiene como uno de sus elementos fundamentales otro componente, que es lo que se llama la prevención de las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? La prevención de las enfermedades, la gente lo ha confundido nada más con, por ejemplo, con estrategias muy esenciales como las vacunaciones. Sí, las vacunas son fundamentales en materia de prevención, pero es bueno que la gente entienda que la prevención es algo muy, muy amplio. La prevención implica que las personas puedan visitar regularmente su médico de cabecera. Significa que, por ejemplo, las embarazadas puedan ser atendidas de una manera adecuada durante todo su proceso de su embarazo. Significa la atención al niño sano. El niño normalmente tiene que recibir, es decir, son múltiples las estrategias de prevención, pero también hay medidas de lo que se llama la salud colectiva, que son fundamentales en materia de prevención. Ejemplo, los sistemas de agua potable son fundamentales. O sea, si tú no tienes un adecuado sistema de agua potable, es decir, tú vas a tener un vehículo de transmisión de una gran cantidad de enfermedades. Ahí entran también los sistemas sanitarios, el sistema de tratamiento de aguas residuales, el sistema de alcantarillado sanitario. La inmensa mayoría de nuestros municipios y provincias no tienen absolutamente ningún sistema de alcantarillado sanitario. Es decir, es un porcentaje muy bajo de las viviendas en la República Dominicana que están conectadas al sistema de alcantarillado sanitario. Dentro de esas medidas de salud colectiva, que son medidas preventivas, entran los sistemas de manejo adecuado de la basura. Eso es fundamental, y nosotros tenemos un sistema pésimo, o no tenemos propiamente un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos, y esto son medidas esenciales y entran dentro de ese concepto de la prevención. Y finalmente, la estrategia de atención primaria, uno de sus componentes también, el tercer componente, ya te hablé de la atención médica temprana, adecuada, los servicios que funcionen de la acción. Entonces hay otro concepto,
que es el concepto de la promoción de la salud. Aquí la gente también entiende que promoción de la salud es organizar una que otra campaña. No, la promoción de la salud es un concepto fundamental en el enfoque de los sistemas sanitarios, donde lo que se considera es que las personas que normalmente, que no tienen dolencia, que entienden que están bien, es decir, la gente debe comprender, deben haber políticas públicas para que todo ciudadano siempre piense en que puede estar mejor de lo que está. Es decir, es promover la salud hacia adelante, es decir, la aplicación de estilos de vida saludables, el desarrollo del deporte, el ocio, la cultura, etcétera. Es decir, hay toda una serie de elementos que hacen que las poblaciones sean más sanas. Entonces, hasta que los sistemas de salud y el enfoque hacia la salud pública no se oriente así de una manera integral, entonces nosotros cada vez más vamos a estar siendo sorprendidos por situaciones como la que estamos viendo hoy en día de este coronavirus, donde todavía no se conoce adecuadamente su génesis y donde habrá muchísimo que investigar, pero no hay duda de que las mutaciones virales tienen que ver con el estilo de vida, con los procesos acelerados de desarrollo y especialmente con también el maltrato permanente a lo que es el medio de vida fundamental, que es la naturaleza. Entonces, yo pienso que gran parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con, digamos, esa falta de criterio de orientar y privilegiar la salud pública. Entonces, aquí vamos a otro tema, por ejemplo, esencial, que la gente siempre se queja y se entiende. Onofre, tenemos que hacer una breve pausa comercial y entonces enganchamos con esa cuestión, porque yo también tengo algunas dudas con el tema de la atención primaria. Amables televidentes, volvemos minutos. Continuamos, amables televidentes, la entrevista con el doctor Onofre Rojas, quien es secretario de Temas Sociales de la Fuerza del Pueblo y de la dirección política de esa organización. Es también médico, especialista en salud pública. Onofre, tú mencionaste el tema de la atención primaria y una serie de cosas que como sociedad son falencias. O sea, creo que apenas el 58% de los hogares tiene agua potable y tiene lavamanos, en fin. Pero vamos a suponer que nosotros tuviéramos la atención primaria establecida, no tenemos acueductos, la basura, ahora que se van a hacer campañas de limpieza en los diferentes municipios. Pero, por ejemplo, para hacerlo práctico y que los televidentes entiendan, si tuviéramos ya la unidad de atención primaria, ¿cómo se trataría el caso del coronavirus? ¿Cuál sería la forma en la cual un individuo afectado se manejaría? Bueno, no, justamente lo que te quiero decir es que parte del problema que hay con la atención primaria es que, como digo, es que se confunde con la atención en el primer nivel. Y la estrategia de atención es una estrategia completa y necesariamente tiene que haber un enfoque integral, naturalmente. Si nosotros si estuviésemos aplicando esa estrategia de manera adecuada, parte de lo que conlleva la misma tiene que ver con la utilización y la participación activa de las comunidades y su red de organizaciones. O sea, en las comunidades hay toda una serie de organizaciones naturales que existen, juntas de vecinos, clubes deportivos, culturales, organizaciones sociales, no gubernamentales, de todo tipo. Entonces, parte de esa estrategia, un elemento esencial en la estrategia de atención primaria, es todo lo que tiene que ver con la participación comunitaria en salud, la participación de las personas, de los individuos, la participación de las escuelas, etcétera. Entonces,
ciertamente donde esto se implementa de manera adecuada, tú tienes entonces una población más organizada, más sensibilizada, con una cultura de salud también mucho más amplia, que es lo que permite entonces poder orientar en cada caso adecuadamente esas comunidades y el país en sentido general, de manera... Onofre, pero entonces, por ejemplo, en el caso del coronavirus, una persona que tuviera síntomas iría primero a la unidad de atención primaria. Si no iría a un hospital. Digo, No, yo digo bueno, si existiera. lo primero es lo que se ha estado haciendo, o sea, lo propio, lo que se ha estado recomendando en materia de salud pública es todo el tema del aislamiento social. Ahora, justamente esas unidades de atención del primer nivel de atención, las UNAT, por ejemplo, deberían estar habilitadas y servir, por ejemplo, de referencia para los vecinos, para que entonces una persona que tenga síntomas pueda llegar justamente a su lugar más cercano para, digamos, recibir la orientación médica. Y a partir de ahí deberían entonces, por ejemplo, orientarse para el establecimiento de las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Ese personal de salud que debe estar distribuido en todo el territorio nacional debe servir también para ayudar a dar seguimiento, por ejemplo, y monitorear los casos de las personas que tengan síntomas y que tengan en el aislamiento social en sus casas, poder darle seguimiento. Lo mismo, los centros que se establezcan de aislamiento, en esos centros tienen que ser monitoreados, o sea, no se pueden establecer centros de aislamiento y no tengan un seguimiento. Entonces, lo otro que debe haber es precisamente los pacientes que se van complicando y que tienen el criterio para tener entonces un cuidado ya médico en una sala de aislamiento. Entonces, a esos pacientes ya entonces deben establecerse, y por eso es lo importante que esté la orientación clara de cuáles son los centros que tienen la capacidad, por ejemplo, ya para un paciente bien complicado, darle, por ejemplo, ventilación asistida y un seguimiento en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso, lo que el sistema tiene que tenerlo claro para ver cómo las personas se refieren entonces al lugar adecuado que deben de referirse, y no nos encontramos con estas situaciones que se han dado en el país de que la gente entonces ha estado rebotando. Y por eso es que debe haber incluso tú tienes que tener un sistema que tiene que estar articulado. Es decir, eso es parte de las cosas que se han estado evidenciando y que nos indican que el sistema tiene que articularse de una manera más adecuada para poder enfrentar situaciones como lo que es esta pandemia del coronavirus. Onofre, se dice que no hemos llegado al pico y no se sabe cuándo vamos a llegar al pico y ponerse plana la curva. ¿Tú crees que tarde o temprano será necesaria una cuarentena total? Bueno, eso sería lo ideal. Naturalmente, el problema que nosotros tenemos tiene que ver precisamente con las condiciones de vida de la gente, de una gran parte de la población cuyas condiciones de vida no son, o sea, son condiciones de vida de alto hacinamiento. Por ejemplo, poblaciones barriales nuestras que viven en condiciones de pobreza extrema y con un gran nivel de hacinamiento, y lo otro es también poblaciones que no tienen una capacidad de sustento. Entonces, tendría el Estado que poder garantizarle
digamos, las condiciones básicas de alimentación y suministro de las cosas básicas que esta gente necesite para poder quedarse en la casa. Entonces... Es complejo entonces el tema de la cuarentena en República Dominicana. Es muy complejo, claro que sí, porque necesariamente hay que, es decir, cuando hay personas que han dicho en nuestras calles de una manera muy sencilla, pero es una gran verdad en el sentido de que ellos señalan que si no lo mata el virus, lo va a matar el hambre. Entonces, lo que son los elementos básicos de suministro de alimentos, garantía, por ejemplo, de condiciones básicas de higiene, el agua, por ejemplo, ustedes han visto también en los reportajes, ustedes que son comunicadores, cómo hemos tenido problemas de abastecimiento de agua en múltiples comunidades. Entonces, estos son elementos que tienen que ser garantizados para que una cuarentena total pueda funcionar. De tal manera que yo pienso que tenemos que procurar tratar de ir teniendo cada vez los diagnósticos más claros. Naturalmente, hay que saber que ya, es decir, el virus está instalado en el territorio nacional, que se va a seguir expandiendo, y precisamente por eso la estrategia tiene que ser la de procurar que podamos tener el menor número de contagiados para tener el menor número de víctimas posibles de la epidemia. Y en la medida en que logremos que la curva pueda ir subiendo lo más lentamente posible y por eso es que hay que extremar las medidas, para que podamos lograr lo que se llama la meseta de la curva, un aplanamiento de la curva en su punto más alto, que eso es otra cosa que hay que contemplar. Difícilmente la curva se comporte en pico, o sea, no que un pico y que comience a descender. Hay quien dice que podrían surgir otros picos. Sí, y las epidemias tienen la característica también de que cuando se llega a un cierto nivel de control, primero se puede lograr una zona de aplanamiento de la curva en su parte más alta, y entonces ya después que se aplane arriba y que comience a descender, es decir, ahí es donde nosotros vamos a poder verificar que estaremos entonces entrando en una situación de mejoría, de manera que el seguimiento epidemiológico de los casos es lo que nos va a indicar propiamente en qué momento ya la situación estará mejorando. Perfectamente, pues muchísimas gracias, doctor Onofre Rojas, por su participación, muy edificante, muy interesante. Así es que nos veremos gracias, pronto, Ramón, quizás en el Telematutino 11. Y por supuesto reiterar que nosotros, desde el primer momento, la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, es decir, que se ha mantenido haciendo siempre sugerencias y su personal integrado en los lugares donde ha sido posible, y al mismo tiempo procurando ser una voz de orientación, porque definitivamente este es un tema del máximo interés nacional, y por supuesto que todos los sectores tenemos que mantenernos unidos alrededor de evitarle todos los daños que podamos evitarle al pueblo dominicano, y por el contrario comenzar
ver en qué momento logramos comenzar una situación de mejoramiento integral, lo cual le va a conllevar múltiples sacrificios a la sociedad dominicana, y yo lo que espero sí es que también nuestra sociedad como conjunto logremos sacar las lecciones más importantes de esta situación para nosotros seguir por la ruta del desarrollo y del progreso. Muchísimas gracias, Onofre Rojas. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.